está aquí con nosotros, levante su mano y dígale: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dígale: Señor, venga tu reino sobre mi vida. Solo un momento, dígale eso: venga tu reino. Señor, venga tu reino sobre mí. Dígale: venga tu reino, tu gobierno. No lo que quiere el diablo, no lo que quiere las circunstancias, no lo que quiero yo, sino tu reino. Dígale: Señor, inúndame con tu reino, que tu reino venga sobre mí. Así que Jesús empezó a predicar el mensaje del reino y a empezar a recorrer todos esos lugares, esos pueblos, y donde Él quiera que iba, dice que había sanidades, había liberaciones, había cosas extraordinarias por el poder del reino que se estaba manifestando. Levante su mano y diga: Señor, venga tu reino, para que tu reino pueda gobernar en mi vida. Que venga sobre mí sanidad, libertad, restauración, justicia, paz, gozo en el Espíritu. Eso es vivir en el reino, vivir en el reino, vivir en el gobierno de Dios, no en el gobierno de las circunstancias, sino en el gobierno y en la voluntad perfecta de Dios. Señor, venga tu reino a la iglesia, Señor. Manifiesta tu reino, Señor, en medio de nosotros, tu gobierno, tu autoridad y tu voluntad perfecta. Cualquier otra voluntad la sometemos en el nombre de Jesús. Cualquier otra voluntad de las tinieblas la sometemos en el nombre de Jesús, Señor. Y que venga tu reino, que se caigan las barreras, se rompan los obstáculos y las ataduras. Venga tu reino sobre nosotros, Señor. Queremos movernos en tu reino, Señor. Caminar en tu reino, Señor. La voluntad de tu reino. Porque estamos en una temporada, Señor, buscando el reino de Dios y su justicia. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale que el reino de Dios invada tu vida, invada tu corazón, gobierne sobre ti. Amén. Tome su lugar, mi amado. Muchas gracias en esta mañana. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno. Amén. Bienvenidos, amados y amadas del Señor, este tiempo hermoso, esta mañana linda. Estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno. Y quisiera hacer un reconocimiento especial por dos razones: porque hoy está cumpliendo años y porque es parte de nuestro liderazgo. Así que quiero que le demos un aplauso a Salmita. Salmita, Dios te bendiga en esta mañana. Ella es la líder de intercesión, de liberación, perdón, y está de cumpleaños, así que vamos a pasarla aquí. Venga para cantarle feliz cumpleaños. Venga, venga, aprovechar que hoy es el día de cumpleaños. No lo hacemos si no estuviera haciendo hoy, pero como ella es, entonces le vamos a aprovechar como... ¿Cuántos se alegran por el ministerio de Salma y la vida de Salma? Amén. Le dan gloria a Dios por ella. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar por ella y bendecirla, y también yo le voy a cantar, oiga. Padre, gracias te damos en esta mañana por la vida y el ministerio de Salma. Gracias por ella, Señor. Gracias por el regalo que es para la iglesia. Pero sobre todo, gracias, Señor, por la vida que tú le has regalado en estos años, en este tiempo y en esta temporada, Señor. Agradecemos esas bondades que han sido buenas con ellas, pero oramos para que más y más años vengan sobre ella y tiempos mejores también se manifiesten en su vida personal, en su vida emocional, en su vida ministerial, en su vida matrimonial, Señor. Que lo mejor del cielo sea derramado sobre ella. La bendecimos en su día de cumpleaños, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Salmita, cumpleaños feliz. Una vez más: cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Salmi, cumpleaños feliz. Aleluya, felicidades, Salmita. Y también bendecir a todos los que están en cumpleaños, ¿verdad? Dios los bendiga en estos días, que pasen un tiempo hermoso. ¿Hay alguien que haya cumplido estos días? Que levante su mano ahí para bendecirlo. Mi hermana Yanori, felicidades, Dios la bendiga, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Yanori también? Felicidades por su cumpleaños. ¿Alguien más? Levante su mano ahí. ¿Bien? Eida, mi hermana Eida, Dios la bendiga, también feliz cumpleaños. La hermana es linda, también. La hermana es linda, feliz cumpleaños, hermana es linda, bendiciones. Un aplauso a ella también. Que cumpla muchos años, qué lindo, ¿verdad? Bueno, mi hermana linda lleva por, ¿qué no? Casi, ¿qué? 90 años, por ahí o más, menos. ¿Cuánto? No, subí mucho. 8, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué linda y está llena de salud, de bendición, amén. Y eso es bueno, yo quiero llegar a esa edad también, 88 años, bueno, más de 88 años. Así que bueno, que Dios, oren por mí, mi hermana linda, por eso, para que Dios nos dé mucha salud y fuerza. Amén. Mi hermano, hay un hermano que me dijo que había cumplido 95 años, o andaba por ahí, creo que lo vi hoy. Creo que es su suegro, su papá, no sé. El papá de su esposa. ¿Dónde está? Allá, ¿verdad? Allá atrás. Sí, 95 años, ¿verdad? Bueno, imagínense. Allá está. Gloria a Dios. Qué lindos, ¿verdad? Que Dios les dé mucha bendición y mucha salud. Y voy a pedirle que ore por mí también para que me transmita esa vitalidad, ¿verdad? Y esa fuerza. Bien, damos gracias a Dios. Mateo capítulo 3, capítulo 5, versículo número 3. Mateo 5, perdón, capítulo 5, verso 3. Y también vaya buscando Apocalipsis 3, 17. Vamos a leer esos dos versos para hacer un contraste en esta mañana. Un contraste. Mateo capítulo 5, versículo 3 y Apocalipsis 3, versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Diga conmigo, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Apocalipsis 3, 17 dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Este pasaje de Apocalipsis está insertado en el mensaje que Jesús le da a la iglesia de la Odisea y lo confronta con la actitud de ellos, de que ellos pensaban que eran ricos, pero al contrario, estaban en una condición de pobreza. Queremos hoy, guiados por la palabra de Dios, con estos dos textos, descubrir un camino que a veces no queremos transitar o que no queremos nosotros tomar, pero que realmente es algo que nos va a bendecir, es realmente algo enriquecedor entender lo que significa la pobreza espiritual. Obviamente tenemos un concepto muy malo acerca de la pobreza. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere entrar en un concepto de pobreza, pero
En el concepto bíblico, la pobreza espiritual es algo que nos enriquece. Este mundo está lleno de autosuficiencia y este mundo nos lleva mucho a nosotros a poner nuestra mirada en lo que es material. Sin embargo, la pobreza espiritual no tiene que ver con una carencia espiritual, sino con una necesidad del corazón. Jesús nos enseña a través del primer pasaje la riqueza que es que nosotros podamos depender de Dios absolutamente. O sea, hay una riqueza, y repito, hay una riqueza verdadera cuando un ser humano entiende que necesita a Jesús, que necesita a Dios, que no puede vivir sin Dios. En eso hay riqueza, en eso hay un asunto de bendición y de prosperidad. En cambio, cuando un hombre o una mujer no depende de Dios, más bien en eso hay arrogancia y orgullo. Nosotros tenemos que aprender entonces a ser pobres en espíritu, porque el Señor nos da una advertencia después en el libro de Apocalipsis, como lo hizo a la iglesia de la Odisea. O sea, esta iglesia era una iglesia que creía que todo lo tenía, pero lo que había en su corazón más bien era una necesidad de Dios. Había orgullo en el corazón de esta iglesia porque ya no estaba dependiendo de Dios, sino que estaba dependiendo de las riquezas naturales en ese concepto que había en ellos. Sin embargo, amados, para los que son pobres en espíritu hay una promesa, y es que el que tiene un corazón de necesidad por Dios, para ellos es el reino de los cielos. O sea, si usted y yo queremos tener el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que ser personas que tenemos una necesidad de Dios y entendemos que necesitamos de Dios. Quien no entiende que necesita de Dios, entonces va a ser una persona que va a creerse, que va a creer que es rica, que tiene mucho, y entonces no va a necesitar a Dios. Solamente que llegará un momento en que Dios va a ser muy importante para esa persona. En el contexto bíblico, bienaventurado significa, mis amados, una alegría profunda y duradera de poder estar en una correcta relación con Dios, no de las circunstancias. Jesús empieza introduciendo su enseñanza, o sea, llevando a los discípulos a un pasito más de la enseñanza del reino, y empieza mostrándonos las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza, por la cual se establecen todas las demás, empieza diciéndonos a nosotros: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dichosos, son felices aquellos que tienen necesidad de Dios. O sea, aquellos que necesitan del Señor, esos van a obtener una respuesta maravillosa. El ser bienaventurados es una bendición de Dios. El ser bienaventurado significa que usted va a ser bendecido por Dios. De tal manera que escuche lo que le voy a decir. Todos aquellos que tienen una pobreza espiritual son candidatos para la bendición de Dios. Son candidatos para obtener los beneficios del reino y son candidatos para obtener la gracia de Dios. Por el contrario, aquellos que no creen necesitar a Dios, entonces no son candidatos para recibir las bendiciones de Dios. Pero bienaventurados son los pobres de espíritu, dichosos aquellos que tienen necesidad de Dios, aquellos que en esta mañana dicen: Señor, te necesito. Aquellos que pueden reconocer ante el Señor que no pueden vivir sin Él. Porque, amado, conozco mucha gente que no quiere reconocer que el Señor es todo para sus vidas. Conozco muchas personas que, a pesar de diferentes circunstancias, son orgullosos con respecto a Dios. Y entonces tienen que venir las circunstancias difíciles a enseñarles cuánto necesitan de Dios. Mientras todo está bien, mientras todo está en un momento
digamos que acomodado, no se acuerdan de Dios, pero en el momento en que vienen las circunstancias difíciles, ahí sí buscan al Señor, ahí sí se convierten en pobres en espíritu, pero antes de eso han considerado que su vida no necesita al Señor. O sea, que usted puede sentirse bien, pero cuando usted va a un médico porque tiene un dolorcito y resulta que los exámenes dicen que tiene un cáncer, es cuando usted se vuelve a Dios y empieza a llorarle a Dios para que Dios lo sane. Pero antes de eso usted se consideraba rico. O aquellos matrimonios que de pronto están bien, pero de pronto descubre que su esposo es infiel o su esposa es infiel, y entonces ahora vienen a Dios para que Dios sane su matrimonio, pero antes de eso habían rechazado la bondad de Dios y la misericordia de Dios. O aquellos padres que se sienten bien, que sienten que tienen todo, que no necesitan a Dios, pero de pronto su bendición, o sea, su hijo empieza a crecer, y de pronto su hijo empieza a ser rebelde y empieza a desobedecerlo, a hacer lo que le da la gana, y quieren después venir al Señor para que su hijo pueda conocer al Señor, cuando por muchos años usted se consideró rico, pero no pobre en espíritu. O sea, consideró que no necesitaba a Dios en su corazón. Pero dice la Biblia claramente que dichosos, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es. O sea, es dichoso usted en esta mañana si usted dice: Señor, te necesito. Y dichoso es usted si usted en esta mañana, a pesar de que todo está bien, o por lo menos relativamente en calma, usted pueda levantar sus manos y decirle: Dios, te necesito. Porque hay gente que hoy su trabajo lo sostiene, pero no levanta su mano y no le dice: Dios, te necesito. Pero mañana lo despiden, y cuando ya está desempleado quiere buscar a Dios para que Dios haga algo, porque pensó que el trabajo era su Dios. O alguien que financieramente tiene un negocio y está bien, y de pronto viene una crisis y empieza a ir para atrás, pero se perdió la oportunidad de ser pobre en espíritu cuando estaba bien. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los de pobre de espíritu, porque de ellos es. Yo quiero ser pobre de espíritu toda la vida, porque entonces voy a necesitar a Dios todos los días de mi vida. Lo voy a necesitar cuando las cosas van mal, por supuesto, pero lo voy a necesitar cuando las cosas están bien, cuando las cosas están en calma. Ahí yo necesito la bondad de Dios y necesito la bendición del Señor, porque no hay nada como estar sintiéndonos bien en la vida. Cuando nos sentimos bien, sentimos que no necesitamos a Dios. Cuando nos sentimos bien, no venimos a la iglesia. Cuando nos sentimos bien, nos vamos de paseos. Cuando nos sentimos bien, tomamos decisiones personales. Pero en el momento en que nos sintamos mal es cuando volvemos nuestros ojos a Dios. Pero eso no es ser pobre en espíritu. Eso es simplemente ser una persona que está buscando a Dios por sus añadiduras y no buscando el reino de Dios en primer lugar. Pobres en espíritu, amados, es una palabra que suena fuerte, pero diga conmigo, es una actitud de humildad. O sea, ser pobres en espíritu significa que yo tengo una actitud de humildad. O sea, que yo reconozco que tengo una necesidad y dependencia de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Hoy necesito a Dios. Hoy me levanté en la mañana y necesité de Dios. Hoy en este momento aquí en el altar y predicando, necesito el favor de Dios y la voluntad de Dios. Ahora por la tarde, cuando ya esté en mi casa, yo necesito la bondad de Dios y la misericordia del Señor. Por la noche yo voy a necesitar a Dios, y en la madrugada voy a necesitar la bondad de Dios, y todos los días de mi vida hasta que cierre mis ojos voy a necesitar la bondad de Dios, porque es un reconocimiento de humildad. Yo no puedo ser orgulloso ante Dios ni ante la vida, ni pensar que porque las cosas están bien, ahora yo me voy a olvidar de mi Dios. Necesito la bondad de mi Dios. Esta pobreza espiritual, mis amados, contrasta
con la autosuficiencia, o sea, contrasta con el orgullo espiritual y contrasta con lo que la iglesia de la Odisea estaba viviendo. Porque sí, amados, puede que en el mundo nosotros seamos orgullosos ante Dios, pero también como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser orgullosos. Como iglesia podemos ser orgullosos. Como iglesia podemos creer que estamos bien y que no necesitamos nada. Como individuos de la iglesia podemos pensar que no necesitamos a Dios, pero amados, todos los días necesitamos la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Quien no es orgulloso va a estar siempre dispuesto a obedecer, porque la pobreza es tener un corazón abierto para Dios. O sea, cuando yo soy un hombre con pobreza espiritual, mi corazoncito está abierto para Dios. Las puertas de mi corazón están abiertas para Él. Mi corazón está abierto para su amor y su gracia todos los días de mi vida. Cuando estoy orgulloso, ni orar hago, ni sacar un rato para con Dios. Cuando me siento que estoy bien, no necesito a Dios. ¿Para qué orar todos los días? ¿Para qué adorar al Señor todos los días? Lo voy a adorar cada domingo cuando venga el culto. Y además, bueno, a veces ni vengo todos los domingos, vengo de tanto en tanto. ¿Para qué? Eso es ser orgulloso espiritualmente. Pero el día en que usted esté en la prueba ahí, tirado en el suelo, no le va a quedar más que, como Nabucodonosor, volver sus ojos a Dios y decir: tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Así que bienaventurados los pobres de corazón. Vuelva a ver el que está a su lado y dígale: bienaventurado eres si tienes un corazón pobre. Un corazón pobre, mis amados, es un corazón que es humilde ante el Creador. O sea, la pobreza espiritual no es una carencia. La pobreza espiritual no es que nosotros estamos en una situación de escasez, sino que más bien ser pobres en espíritu se convierte en una riqueza de espíritu. Porque cuando yo soy rico en espíritu, tengo una disposición en el corazón para abrirme a Dios. Es reconocer delante de Dios mi dependencia total de Él. Admito que sin Dios no soy nada. Declaro que sin su bondad no soy nada. Declaro que sin su misericordia no puedo avanzar. Declaro que su misericordia es la que me sostiene todos los días de mi vida. Estoy profundamente dependiente de Dios. Sin Dios no puedo avanzar en mi vida emocional, en mi vida financiera, en mi vida ministerial, en mi vida matrimonial. Dependo totalmente de Dios. No puedo vivir, Mauricio, el pastor Mauricio, no puede vivir si Dios no está con él, si Dios no sopla sobre mí, si Dios no me sostiene ni me mantiene. Yo soy un pobre espiritual. Soy un hombre que no necesita las cosas del mundo, sino que necesita la presencia de Dios. Soy una persona que necesita depender totalmente de Dios. Eso es el pobre en espíritu. Alguien que depende, que no puede respirar sin Dios. Amados, ¿cuántos de nosotros estamos respirando sin Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos respirando sin Dios? Nos levantamos, nos acostamos sin estar ni siquiera cerquita del corazón de Dios. Estamos viviendo nuestras propias vidas, nuestros propios caminos, sin tomar en cuenta a Dios. Nos sentimos bien como estamos delante de Dios, pero no porque nosotros tengamos una pobreza espiritual, sino porque creemos que así estamos bien, como la iglesia de la Odisea, que pensaban que estaban bien. Ellos decían: nosotros somos ricos, nosotros no tenemos necesidad de nada. Oiga, una iglesia diciendo eso: no tenemos necesidad de nada. Esa era la iglesia de la Odisea. Una iglesia que decía: no tengo necesidad de nada, o sea, no tengo necesidad de Dios. Pero un pobre en espíritu dice: yo necesito a Dios. No puedo vivir sin Dios. No puedo vivir sin tener un propósito en Dios.
La pobreza espiritual, mis amados, significa que nosotros tenemos que reconocer que somos insuficientes si Dios no está con nosotros, si su gracia no nos sostiene. Y esto, la pobreza espiritual, no es una debilidad, sino que es una fuerza que nos abre la plenitud de la vida de Dios. Qué lindo. O sea, que cuando yo creo que soy pobre espiritual, el reino de Dios se me abre de par en par. Las bendiciones de Dios se me abren de par en par. Porque Dios ama a un corazón humilde, pero rechaza a un corazón ¿qué? Altivo y soberbio. ¿Por qué cree que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué usted cree que Dios no escucha sus oraciones? Porque muchas veces la estamos haciendo desde un corazón orgulloso y altivo, donde vamos a buscarle a Él solo por las necesidades y no porque le amamos ni porque tenemos necesidad de Él. Pero qué lindo es cuando yo voy a Dios sabiendo que Dios sabe que mi corazón es un corazón pobre espiritualmente, o sea, un corazón que sabe que necesita a Dios. Él me recibe con sus brazos abiertos, porque Él mira mi corazón y el corazón tuyo. Pero cuando Dios ve un corazón orgulloso, amados, Él cierra. ¿No haría usted lo mismo? ¿No haría usted lo mismo cuando usted detecta que alguien viene a buscarle con malas intenciones? Ahora Dios, que conoce las intenciones de cada uno de nosotros, ¿usted cree que Dios nosotros lo podemos engañar con los cantos, con las manos levantadas, con altos externos? ¿Usted cree que Dios recibe cualquier adoración? ¿Usted cree que el Señor está recibiendo nuestra oración si ve que nuestro corazón es un corazón orgulloso? No, no, no. No, mis amados, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Usted cree que podemos manipular a Dios como a veces podemos manipular a una persona diciéndole que la queremos cuando no la queremos, sino que lo que nos interesa es aprovecharnos de esa persona? ¿Usted cree que nosotros podemos aprovecharnos del Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que conoce todas las cosas y que conoce las intenciones del corazón? No, mis amados. Por eso bienaventurados son los que tienen un corazón pobre de espíritu, porque a ellos el Señor los recibe con los brazos abiertos para bendecirlos. Bienaventurados los de corazón pobres. Es un beneficio, es una bendición enorme el que usted y yo tengamos un corazón sincero para con Dios todos los días, mis amados. No cuando lo necesitamos nada más, no cuando estamos buscando solamente el pan y estamos buscando solamente el vestido, o estamos buscando que Él nos ayude en nuestros problemas eternos de toda la vida. No, sino en todo tiempo y en todo momento Dios ve el corazón de nosotros. Eso es tener un corazón pobre. Eso es tener un espíritu pobre, una humildad. Y eso nos abre las puertas del corazón. Tener un corazón pobre de espíritu es tener un desapego de las cosas terrenales. O sea, esta pobreza espiritual nos invita a soltar las amarras de las riquezas materiales. Por eso Jesús fue tan fuerte en este mismo mensaje y le dijo a la gente: usted no le puede servir a dos señores. O le sirve a Dios o le sirve a las riquezas. ¿Y qué es lo que el hombre busca? ¿Qué es lo que más buscamos nosotros? A ver, ¿cuál es el propósito de nosotros casi siempre en primer lugar, si no las cosas materiales? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué trabajamos? Queremos comer mejor, queremos vestir mejor, queremos tener un mejor techo, y de ahí para adelante queremos siempre todo lo mejor. Eso es la vida del hombre y del ser humano. Pero una persona que es pobre en espíritu no entiende que esas no son sus necesidades primarias. Entiende que la necesidad primaria es buscar el reino de Dios y su justicia, y hace cualquier cosa para eso, mis amados. Hace cualquier cosa para eso, para buscar el reino de Dios, para buscar su justicia. Mira, estaba leyendo cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto.
¿Sabe? Dice que la gente iba donde estaba Juan el Bautista para buscarse y arrepentirse. Ahora a veces la gente no quiere ir a los cultos, no quiere hacer el esfuerzo de ir. En las noches que no me saquen, y si es un martes menos voy a ir a la congregación. No me saquen a ningún lugar. ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien, no nos sentimos con necesidad de Dios. ¿Para qué vamos a buscar a Dios entre semana si hay todos los domingos hay culto? Con que yo vaya todos los domingos bueno, de vez en cuando al culto, un domingo ya es suficiente. Pero una persona pobre en espíritu está buscando a Dios todos los días, amado. Una persona pobre en espíritu es una persona que sabe que necesita de Dios y lo busca todos los días. Quien se cree orgulloso, quien se cree soberbio, quien se cree que no necesita a Dios, no lo busca, no está orando. Pero aquellos que tenemos un corazón pobre en espíritu, necesitamos a Dios todos los días. Necesitamos orar de Dios. Necesitamos buscar su presencia. Nos desapegamos de las cosas naturales. No es que las rechacemos, amados. No es que vivamos como mendigos. O sea, no es que ahora solo vamos a comer lo que haya así, o vamos a vestirnos la peor ropa, vamos a andar todos rotos. No es que andemos en pobreza, es que le damos el lugar que le corresponde a eso. Eso está secundario frente al reino de los cielos. Ahora la gente trabaja más, se esfuerza más, está sacando tiempo para trabajar, para hacer otras horas extras. ¿Por qué la gente saca tiempo para horas extras? Porque necesita, ¿qué necesita? Dinero. ¿Y para qué necesita dinero? ¿Para qué lo necesita o para qué lo necesitamos? Para pagar, porque tenemos deudas, y las deudas las tenemos porque hemos comprado cosas, algunas innecesarias o algunas que son más de lo necesario, que valga, es lo mismo. Y entonces, ¿a quién priorizamos? ¿A eso antes que al Señor? Antes que nuestro Dios, lo justificamos. Pero una persona que ama a Dios entiende cuál es su posición y entiende que Él es el primero, que las riquezas están en segundo lugar. Y Dios lo va a bendecir, porque Dios dice que Él nos añadirá todo lo que nos falta. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Démosle el lugar a Dios. ¿Quiere que el reino de Dios lo invada? ¿Quiere que el gobierno de Dios lo toque? ¿Quiere que usted vaya a vivir en el reino de Dios? Entonces sea pobre de espíritu, porque el reino es de los que tienen un espíritu pobre. Esa es la promesa de Jesús. Bienaventurados los de pobre espíritu, o los de espíritu pobre, porque de ellos es el reino de Dios, les pertenece, es un regalo, es una bendición el reino. Pero a los que tienen un corazón pobre, el tener un corazón pobre nos abre la puerta también del reino. Jesús proclama que los de pobre de espíritu son bienaventurados. Así que vuelva a ver al que está a su lado y vuélvalo a ver con cara de bendición. A ver, ¿cuántos benditos hay aquí? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Cuántos bienaventurados? ¿Cuántos dichosos? ¿Cuántos felices? Escuche lo que dice la Escritura y créale: dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos los de pobre de espíritu. Es una puerta de acceso al reino, porque de ellos es el reino de Dios les pertenece. El reino de Dios no se encuentra en los bienes que poseemos ni en las riquezas que tenemos. El reino de Dios se encuentra y nos pertenece cuando tenemos una relación profunda con Dios, cuando tenemos una intimidad con Dios. Es cuando nos pertenece el reino de los cielos. El reino de los cielos no se compra. El reino de Dios no se adquiere con la fuerza. El reino de Dios se adquiere cuando tengo un corazón que es humilde delante de nuestro Dios. Por eso Jesús confronta a la iglesia de la Odisea.
Y por eso Jesús nos está confrontando en esta mañana, mis amados. Porque nosotros podemos creernos autosuficientes. En Apocalipsis 3:17 le leo, dice lo que leí ahora. La iglesia dice, tú dices, le dice Jesús a la iglesia, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, dice la iglesia, y de nada tengo necesidad. Como no tengo necesidad, ahí busco a Dios cuando me falta el guillo. Tengo un problemilla ahí, me acerco a Dios. Y puede sonar vacilón y jocoso, pero esa es nuestra actitud cuando nos sentimos autosuficientes y creemos que todo lo podemos hacer. Miren, mis amados, bueno, no creo ni con un soplo y bueno, vamos a dar no sé a dónde. Yo creo que allá a Júpiter o Venus o el último planeta del sistema solar. Pero estamos vivos porque Dios nos sostiene. Solo por su misericordia, por su gracia. Aquí estamos por su bondad, por su amor. Hoy estamos aquí porque Él nos sostiene y nos miró con misericordia. Aquí estamos en su gracia. Dios es tan grande y nosotros tan pequeños. Dice que Él se sienta en las alturas y la tierra es el estrado. ¿De qué, mis amados? ¿De qué? De sus pies. O sea que Dios pone los piecillos aquí en la tierra. Ni siquiera es su trono, ni siquiera es donde se sienta, es donde tiene los piecitos. Nuestro Dios, la tierra, nosotros somos insignificantes. Por eso el salmista decía, Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas engrandecido y nos hayas puesto como la corona de tu creación? Porque Dios nos ve con ojos de misericordia y con gracia. Pero nosotros los seres humanos nos vemos orgullosos y a veces la iglesia, que es la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, que somos los hijos y el pueblo de Dios, nos sentimos que somos ricos. Nos creemos doña toda. Los cristianos de ahora son muy mediocres en manera general y muy superficial. Les cuesta orar, les cuesta cambiar, les cuesta entregar, les cuesta tomar decisiones para buscar el reino de Dios. Les cuesta buscar y priorizar el reino de Dios. Nos cuesta, vivimos una vida muy light en cuanto a las cosas del Señor, no una vida de entrega ni de sometimiento. No estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida por el Evangelio ni por el Señor. Nos cuesta demasiado a nosotros mostrar realmente un corazón encendido, una llama de nuestro corazón encendido, una pasión por el Señor, una búsqueda constante, un camino correcto. Estamos a veces entre dos pensamientos y no estamos conforme al propósito de Dios, pero nos creemos ricos. Pensamos que no necesitamos nada. Y sabe, los ojos de Dios ven el corazón. Ven lo que nadie ve. Aquí hay una iglesia en la Odisea autocomplaciente y autosuficiente, que se habían enriquecido y pensaban que no tenían nada, pero no se habían dado cuenta de su verdadera condición espiritual. ¿Sabe cómo lo describe Jesús? Qué fuerte, mis amados. ¿Sabe cómo los describe Jesús? Como miserables y pobres, como ciegos y desnudos. A una iglesia, amados, a una iglesia, Jesús la describe como miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Será que está hablando de usted y de mí? ¿Será que el Señor está hablando de usted en esta mañana así? ¿Será que el Señor nos está hablando porque ve cómo somos nosotros? No, yo no los conozco a la mayoría de ustedes,
en su día a día. Yo no duermo en su casa. No sé la vida suya, pero los ojos de Dios recorren toda la tierra. Y su presencia sabe el corazón y el corazón mío. Y Jesús, que conoce a su iglesia, así la estaba describiendo. La ciudad donde estaba esta iglesia era una ciudad rica y próspera. Era una ciudad donde había toda una industria textil y probablemente eso había influenciado a los miembros de la iglesia. Nosotros vivimos en un buen país, amados. Nosotros vivimos en un buen país. Nosotros vivimos en un buen país. Levante su mano. Nosotros no vivimos allá en la franja de Gaza, donde están tirando bombas en este momento y usted no tiene casi que dónde estar comiendo, donde los niños mueren, donde los adultos no están seguros, donde usted no sabe si le va a caer una bomba en este momento. Usted no está viviendo con miedo, con terror, con oscuridad. Aunque ahora estamos tomando agua con gasolina, los tibaseños ya no sabemos qué estamos tomando, si súper, regular o diésel. Pero eso no es nada comparado con esos lugares donde no hay agua potable, donde no están. Vamos, levante su mano y nosotros vivimos en un buen país. Nosotros no vivimos como en otros países. Yo fui a Cuba, sabe que en Cuba los cubanos no comen carne de res, no pueden comer, no pueden accesar la carne de res. Ellos comen, no pueden comerse un bistecito, no pueden hacerse una parrillada. No tienen acceso como puede tener un extranjero a ese tipo de situaciones. De vez en cuando quizás podrán hacer algo, pero amados, nosotros vivimos en un buen país. Nosotros vivimos en un buen país. Vivimos en un buen país. Nosotros podemos ir al supermercado, aún podemos ir a París y encontrar de todo, mis amados. Vamos a donde el chino y hay de todo, mis amados. Ahí en Cuba los cubanos no pueden ir a los supermercados, solo los extranjeros. Y si usted va a un supermercado, no es que va a encontrar el montón de marcas, ¿sabe? Estaba en la casa del obispo, en la casa del pastor allá. Habían comprado un televisor en esos momentos ya con esas señales de 4K, ¿verdad? Y ellos estaban todos contentos, pero ¿sabe cuántos canales tenían? 8 canales. Y ninguno con señal de 4K, por supuesto. Y de los 8 canales, 7 canales eran del Estado, o sea que solo cosas del Estado cubano pasan. Y el otro era venezolano, imagínense. O sea, ellos nunca podían ver ningún tipo de canal adicional, pero estaban contentos. Levante su mano y diga: nosotros vivimos en un buen país. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Nosotros no vivimos en una realidad de pobreza extrema como viven esos países. Un pastor ganaba $20 al mes. Eso es lo que ganaba esos pastores allá en Cuba. Con $20, ¿qué hacemos? 10,000 pesos a nuestro comer o a nuestro tipo de cambio, mis amados. Nosotros vivimos en un buen país, pero ¿sabe qué? Como vivimos en un buen país, nos pasa lo de la Odisea. No necesitamos de nada. Tranquilos, delante de Dios. No hay que esforzarnos, no hay que buscar a Dios. Solo cuando viene un problemita ahí nos tiramos a llorar. Pero ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué nos vamos a congregar? ¿Para qué vamos a cambiar nuestra vida? Oh, abrámonos a este mundo que nos permee, que nos dé todo, que nos entretenga, que nos haga sentirnos cómodos, porque no necesitamos de Dios. Así estamos, pura vida. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Así está mucha de la iglesia en Costa Rica, viviendo en un país bueno, pero lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos del reino. Porque el reino se manifiesta donde hay un pobre de espíritu, un hombre y una mujer que dice: necesito a Dios todos los días de mi vida.
No puedo dejar de buscar a Dios ni acercarme a Dios de todo corazón. Ese es un hombre, es una mujer que está así. Esta ciudad era próspera, pero ahí estaba la iglesia local. Y esta iglesia se sentía con una falsa seguridad y una falsa autosuficiencia espiritual. Estamos pura vida. Aquí no se meten con nosotros. A veces un vecino ahí que no le gusta, pero nada más. Pero aquí estamos congregados todavía, ¿verdad? No tenemos problemas que nos persigan. Estamos pura vida, entonces vamos todos los domingos nada más. ¿Para qué ir otro día? Pero a ver si cierra. Ve ahora en pandemia que cerramos la gente tranquila. Pero cuando venga el Señor, ahí va a ser el dolor y el lloro. Porque Jesús ve el corazón. Porque Jesús busca gente realmente pobre en espíritu, que sepa cómo está su corazón. La advertencia de Jesús es porque ellos se habían desconectado entre lo natural y lo espiritual, mis amados. Ellos no eran congruentes, se habían olvidado de que tenían una necesidad espiritual. Y la crítica es muy fuerte y muy severa, porque la autosuficiencia nos impide ver nuestra necesidad de Dios y nos impide que Dios nos transforme. Nos impide que Dios nos transforme. ¿Sabe que Dios vomita al tibio? ¿Sabe que Dios le desagrada al tibio? ¿Sabe que Dios repugna al que se siente orgulloso, soberbio, autosuficiente delante de Él? ¿Sabe que Dios rechaza, no escucha la oración del orgulloso, de aquel que se siente que está pura vida, de aquel que se siente que vivamos la vida loca, no hay ningún problema, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere? No importa que le pasemos por encima sus mandamientos ni propósitos, porque Dios es bueno. No, Dios repugna, Dios vomita, a Dios no le gusta para nada al Señor ni al Espíritu Santo, que es celoso, que nos anhela celosamente. Le gusta que nosotros estemos viviendo una vida de tibieza. Y la severidad de Jesús para con esta iglesia es muy fuerte, porque esta iglesia no podía ver que tenía esa necesidad. Y ese es el problema más fuerte. El problema más fuerte en nuestra vida es ver que no tenemos esa necesidad. Es ver que no necesitamos a Dios, es ver que escuchamos la voz de Dios, pero salimos como si nada. Ese es el problema de una falsa seguridad y de la autosuficiencia que nosotros podemos tener. La iglesia se veía autosuficiente, rica, pero no conocía ni reconocía su necesidad de Dios. La iglesia tiene que venir y postrarse, amados. Algún día usted tiene que postrarse. Algún día usted tiene que humillarse delante de Dios. Algún día usted tiene que volverse a Dios de todo corazón, pero no cuando vengan las malas noticias. No cuando venga el dictamen médico, mis amados, que ahí viene el lloro y el crujir de dientes. No cuando tengo una necesidad en mi matrimonio ni con mis hijos o algún problema que resolver. No, ahí no es donde tengo que llorar. Yo tengo que arrepentirme y llorar delante de Dios por mis pecados y también porque necesito de Dios todos los días de mi vida. Yo tengo que aprender a doblar mis rodillas. Tengo que aprender a ser un adorador en espíritu y en verdad. Tengo que aprender a ser un hombre que sabe que necesita de la bondad de Dios en medio de todas las circunstancias. La iglesia, mis amados, necesita volverse a Dios. Porque la confianza en los logros personales, en la tecnología, mis amados, ahora estos teléfonos, ¿verdad? Esas redes sociales, eso nos tiene a todos embobados, apartados de Dios. Amamos más esas cosas que a Dios. Amamos el chisme. Que eso son las redes sociales.
Las redes sociales es darnos cuenta de la vida de todos, que antes no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Que todos vivíamos la vida muy personal y privada y solo un círculo conocía las cosas. Ahora todo el mundo sabe cuándo cumplo años yo. Nada más abra el Face, el 30 de mayo, cumpleaños de Mauricio. Entonces todo el mundo se da cuenta, de los que saben que yo cumplo años el 30 de mayo. Antes solo era un grupo reducido. La tecnología es buena, pero tiene su sitio en Dios. Lo más importante es buscar su reino. ¿Sabe qué le dice el Señor a la Odisea? Venga, compre oro refinado en fuego, porque eso representa, mis amados, que necesitamos lo del cielo y lo divino. Vuelvo y repito, Jesús le dice a esta iglesia que era pobre, miserable, le dice: venga y compre oro mío. O sea, compre lo divino, lo espiritual, que no tiene precio y que dice Isaías que es gratuito. Venga y compre oro. ¿Quiere ser rico? Venga y compre oro. ¿Es usted un pobre espiritual? Dice el Señor: venga al reino. ¿Quiere enriquecerse? Venga al reino espiritualmente, porque en Él tenemos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el Señor le dice a la iglesia: venga, ¿quiere suplir esa necesidad de ser miserable? Venga y compre oro de mí, oro fino, oro divino. Yo le voy a dar ese oro y entonces usted va a enriquecerse. Le dice también que se compre colirio. El colirio tiene que ver con visión espiritual, porque cuando nosotros no tenemos visión somos ciegos. Y cuando somos ciegos, ¿qué pasa cuando una persona es ciega? ¿Sabe qué pensaría usted si yo le digo que usted y yo somos ciegos hoy espiritualmente? Significa que andamos tanteando a ver para dónde vamos, que cualquiera nos puede llevar por el mal camino, que podemos estar caminando por senderas que no son buenas. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es perdición, porque estamos ciegos. Pero ¿cuántos quieren ver realmente? ¿Cuántos quieren abrir sus ojos? Entonces el Señor venga y dice: tome colirio de mí. El colirio era algo especial para los ojos, era un tratamiento para los ojos, de tal manera que ellos podían ver. Y después les dice: compren de mí vestiduras blancas, porque estás desnudo. Cuando se habla de desnudez, se habla de pecado. Así que, amada iglesia, seamos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Diga conmigo. No el estornudo, gracias. Diga conmigo: el reino de los cielos me pertenece. Una vez más, levante su mano y diga: el reino de los cielos me pertenece. El reino de los cielos no es una promesa futura, es decir, el reino es aquí y es ahora, y ciertamente se va a manifestar en su plenitud en el futuro, pero el reino de Dios está aquí, amados. Hoy el reino de Dios está aquí. Hoy el reino lo hemos disfrutado en el tiempo de adoración. Levante su mano. ¿Cuántos percibieron la presencia del Rey aquí? Y donde el Rey hay sanidad, y los que creen van a recibir sanidad y van a recibir liberación y restauración. Porque cuando el Rey anduvo en la tierra, dice que recorriendo, lo dije al inicio, todas las ciudades y aldeas, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados, los que tenían situaciones emocionales eran restaurados por el poder de Jesús, porque el reino de Dios había llegado a la tierra, mis amados. El reino de Dios está aquí en medio de nosotros. El reino nos pertenece a los de pobre en espíritu,
El reino de Dios está aquí, porque el reino es una realidad presente, es una realidad espiritual, es una realidad donde nos sometemos a la voluntad perfecta de nuestro Dios y donde estamos gobernados por los principios de Dios. Las características del reino es la justicia. Dice la Biblia, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no hay paz? Porque no estamos viviendo en el reino. Pero el reino es eso, justicia. Dios gobierna en los corazones. Dios se mueve en nosotros. Cierre sus ojos, amados. Cierre sus ojitos en esta mañana. Escuche, la pobreza espiritual no es una señal de debilidad, sino que es el camino hacia la verdadera fortaleza en Cristo. Al reconocer nosotros nuestra dependencia de Dios, nos abrimos a la plenitud del reino, a una realidad que nos transforma. Reconozca que usted es pobre en espíritu. Reconozcamos nuestros pecados. Conozcamos que nos hemos apartado de Dios, amado. Reconozcamos que hemos priorizado la vida antes que Dios. Reconozcamos que no estamos bien, porque si usted no reconoce, no va a haber el reino. Reconozca cuánto necesita usted a Dios todos los días de su vida. No lo tenga como un bombero, sino como el Dios de su vida. Reconozca cuánto necesita usted a Dios en su vida diaria. Amada iglesia, reconozcamos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Seamos pobres en espíritu en esta mañana. Seamos pobres en espíritu en esta mañana. Seamos pobres en espíritu. Gente que necesita a Dios, depende de Dios. Gente que dice: Señor, te necesito antes que cualquier cosa. Seamos pobres, porque eso nos va a dar el acceso al reino y nos va a dar el acceso a las riquezas y nos va a hacer a nosotros dar el acceso al tesoro escondido, porque esto nos va a hacer que el reino nos pertenezca a nosotros, los que tenemos un corazón pobre y necesitamos de Dios, que vemos a Dios como Señor y no como alguien que está ahí para satisfacer nuestras necesidades, sino que vemos a alguien al que hay que darle toda la gloria, el honor en nuestra forma de vivir y de caminar. Amada iglesia, volvámonos a Dios para que Él pueda poner en nosotros el colirio y podamos ver la condición en la que estamos. Él en estos días de enero, Él en estos principios de enero, el Señor nos está llamando a vernos, nos está llamando a que miremos en el espejo cómo estamos, a que podamos nosotros reflexionar sobre nuestra vida. Nos está sacudiendo, nos está preparando para que podamos disfrutar de las riquezas del reino, pero tenemos que entender que somos pobres en espíritu, mis amados, que necesitamos a Dios, que no podemos jugar con Él, que no podemos posponer nuestras decisiones, que no podemos posponer nuestra búsqueda con el Señor real y verdadera, que no podemos decirle: un momentito, Señor, voy primeramente a arreglar este asuntito y después te busco. Oh Señor, un momento, porque esta es mi prioridad. Por el momento no quiero estar contigo ni quiero servirte. No, mis amados, busquémonos
Dios, para que Él nos pueda poner el colirio y veamos cómo estamos y nos demos cuenta que necesitamos de Él. Venga a comprar el oro refinado. Venga a comprar el oro. Vivimos en un buen país. Quizás usted pueda vivir en una buena familia. Quizás las cosas están acomodadas relativamente en su vida y usted dice: está bien, así estoy bien. Pero el Señor te dice: búscame, porque eso no es lo real y verdadero. Busca el oro que es real. Venga y beba del agua gratuitamente. Hoy el Espíritu Santo está llamando y convocando a la iglesia para que se vuelva de todo corazón, para que lo busque de todo corazón, para que lo encuentre de todo corazón. Venga, mis amados, venga a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, porque de usted va a ser el reino. Te va a pertenecer el reino. Así que con sus ojos cerrados hago un llamado a arrepentirnos una vez más. Pero una promesa de Jesús: bienaventurados los de pobre espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón, para que tú, Señor, puedas, Señor, cumplir tu propósito en nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestro corazón y abre, Señor, el espíritu de la iglesia, Dios. Padre, que no seamos como la Odisea, Señor. Que no seamos, Señor, gente tibia, Dios, que tenemos un pie aquí, un pie allá. O estamos o no estamos, Señor. Que nos volvamos a ti de todo corazón realmente, Señor. Nos humillemos, Señor. Porque tú quieres derramar tu reino, Señor, sin medida sobre nosotros. Y quieres establecer tu voluntad, Padre, perfecta en nuestros corazones. Amada iglesia, tome un momento más, un minuto más y arrepiéntete. Tengamos temor del Señor, el respeto suficiente a su palabra y atendamos el consejo de su palabra. Bienaventurados los de pobre espíritu, porque de ellos, a ellos les pertenece el reino. El reino es tuyo, pero tienes que tener un corazón pobre, o sea, una actitud de humildad y decir: Señor, te necesito, realmente no puedo vivir sin ti todos los días. No puedo vivir sin ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana. Te agradecemos tus bondades y tus maravillas. Danos colirio, danos oro y danos vestiduras nuevas. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vuelva a ver al que está a su lado y dígale: bienaventurado eres si eres pobre de espíritu, porque el reino te pertenece. Amén. Así que Él es primero en todas las cosas. Que Dios los bendiga, amada iglesia. Nos vemos en nuestros devocionales 6:30. Los martes nos vemos por el culto virtual. También están todos invitados a participar y a recibir una palabra de Dios. Que pase buen día. Despídase en paz. Abraza al que está a su lado. Les amamos.